Buenas noches, Iglesia, sean todos muy bienvenidos a una nueva reunión de oración, un nuevo miércoles en donde podemos seguir conectados. La verdad es que miro hacia atrás y veo cómo Dios sigue obrando, sigue trabajando con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo, como organismo vivo, y eso es también un motivo para poder agradecer. Hoy les quiero traer un versículo que es cortito, conciso y muy profundo. Se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:17 y dice: nunca dejen de orar. Y esto me lleva a la reflexión, a pensar de que en todo tiempo debemos orar, pese a la situación, si estamos bien, si estamos mal. Así que hoy te quiero animar a eso, a que puedas depositar esa carga, esa frustración, ese dolor, y también ese agradecimiento en las manos de Dios, puedas dejarlo. También te animo a que si querés compartirlo en el chat, lo puedas hacer, o si no también en la reunión que tenemos por Zoom, luego de la transmisión. También me gustaría orar por vos en este momento y por la reunión y dejarla en las manos de Dios. ¿Me acompañás? Papá que estás en el cielo, te agradezco por este día. Gracias, Señor, porque vos tenés un propósito para cada uno de nosotros. Te ruego, Dios, que pueda ser un tiempo en donde vos puedas despertar nuestros corazones, que vos nos puedas desafiar y que, Señor, vos puedas cambiar nuestras vidas. Te ruego, Señor, por tu palabra, para que podamos, Señor, aprenderla, podamos practicarla. Y gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
Muy bienvenidos a otra reunión de miércoles. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión de oración. Recuerden que al terminar este video por YouTube nos encontramos por Zoom para tener ese momento de contacto, de poder estar orando unos por los otros. Así que, bueno, gracias Agustina por darnos la bienvenida. Y bueno, no lo sabían, pero Laura y Pri, que habían cantado para otro evento, hoy nos están acompañando, así que muchas gracias también por estar participando y siendo uno más en esta reunión de oración. Así que para el día de hoy, en este mes, en el mes de la Biblia, y nosotros siendo evangélicos, siempre hemos dado mucha importancia en la Biblia. Entonces hoy quería hacer una mención especial a esto de poder estudiar la Biblia, poder dedicar tiempo a meditar en la palabra de Dios, porque para nosotros la Biblia es la palabra de Dios y no es una palabra mágica que se establece por un conjuro y que todo cambia por esa fórmula dicha, sino que es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Tampoco es que fue dictada como por dactilógrafos a los oídos de los que escribían. Es palabra de Dios que Dios inspira en una cultura, en un idioma, que le habló a personas en particular. Muchas fueron las personas que intervinieron en escribir la palabra de Dios. Nosotros ahora estamos estudiando, por ejemplo, el libro de San Lucas. Lo escribió Lucas, el Evangelio de Jesucristo, escrito por Lucas. Lucas también escribió el libro de los Hechos. Y en esto de Dios poderse manifestar e inspirar a autores a escribir, utilizó la formación académica de las personas que estaban, o sus capacidades, su temperamento, utilizó los distintos rasgos de la persona y quedaron impresas en esas palabras que pudieron decir. También tenemos que dar cuenta de que en la palabra de Dios hay distintos géneros, hay literatura, hay poética, hay profecía, hay narrativa histórica, y para poder estudiar y para poder meditar en la palabra tenemos que tener en cuenta qué sección de la Biblia estamos leyendo para poder interpretar e entender bien. Y los estilos también se reflejan en esto. Por ejemplo, en Lucas podemos ver repeticiones, podemos ver algún tipo de progreso en la secuencia que va contando y narrando el evangelista. Les doy algunos ejemplos. En Lucas 9 estuvimos viendo unos miércoles atrás con la autoridad delegada, por ejemplo, en el capítulo 9 Jesús envió a 12 de sus discípulos delante de él, de dos en dos, a hablar de ciudad en ciudad, a liberar, a anunciar el reino que se estaba acercando. Eso fue en el capítulo 9. Pero ahora vamos a estar meditando en el capítulo 10 y Jesús vuelve a enviar a sus discípulos, pero ahora ya no son 12, sino que son 72. Entonces ahí podemos ver que hay un progreso en lo que va contando Lucas. También podemos ver en las repeticiones cierto énfasis o cierto marcar una idea. Les doy un ejemplo de todos los domingos. Cuando usted escucha que nuestro pastor José Luis está repitiendo el subtítulo, es porque está cerrando la idea y que eso le da pie a un segundo subtítulo o a la conclusión. Eso es un estilo bien marcado que uno, si se da cuenta y lo mira con detenimiento, lo percibe. Bueno, en Lucas también hay este tipo de repeticiones.
Y por ejemplo, en Lucas 9 encontramos que Jesús, esperen que les digo el versículo, en Lucas 9:48 Jesús habla de quiénes son los mayores, quién es el mayor en el reino de los cielos, y hace traer a niños para decir, ellos son los mayores. Y ahora vamos a estar meditando en la palabra en el capítulo 10 y vuelve a retomar la idea de quiénes son los mayores y quiénes son los que tienen el privilegio, el gozo de ser tenidos en cuenta. También los niños. Así que, teniendo esta mirada de estas repeticiones y de este progreso del cual Lucas nos va a estar hablando, vamos a leer ahora sí Lucas 10 del 1 al 21. Vamos a leer algunos versículos, no voy a hacer la lectura completa. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. El verso 16 dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y los instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Hasta ahí. En primer lugar, de dos en dos. Es un aspecto en el cual yo no profundicé cuando vimos el envío de los 12, algunos miércoles atrás, cuando meditamos en la autoridad delegada de Jesús a sus 12. Fue muy particular el hecho de que los haya enviado de dos en dos. Y es que no somos llaneros solitarios. Aunque el llamado es individual, y aunque en algunas ocasiones nuestro trabajo nos encuentra haciéndose o haciéndolo en soledad, lo más probable y lo general es que Dios nos quiere hacer a usted y a mí algo especial trabajando en comunidad, viviendo en comunidad. El trabajo en equipo es una de mis debilidades. Me encanta sumarme a equipos que ya están funcionando y trabajando y mostrarme y agregarme y sumarme a algún rol o alguna tarea de las cuales se están haciendo. Y me encanta también trabajar en la formación de equipos de trabajo, en donde se están formando y repartiendo roles y tareas. Los equipos, al igual que la iglesia, que son una organización horizontal. Lo importante en los equipos no son las jerarquías, sino los roles y las funciones. Todos son responsables del éxito de la tarea. Un ejemplo, un equipo de fútbol. Hay un arquero, pero la tarea y la función de que no le hagan goles es de todo el equipo. Todo el equipo es responsable de evitar el gol en su propio arco. Inclusive un delantero
es capaz de tirarse al piso o de saltar o de interponerse con tal de que la pelota no ingrese en su propio arco. Y qué hablar del gol en el arco contrario. Todos están habilitados, inclusive hasta el arquero de tu propio equipo está habilitado a poder marcar un gol. Es responsabilidad de todos. No se puede vivir la vida cristiana, no se puede vivir la fe a solas. Es necesario que te sumes a un equipo de trabajo, te sumes a un equipo de contención. Mire dónde está Dios jugando ese partido y pueda sumarte a hacer lo que Dios está esperando que hagas. Él nos envía. Mis mejores experiencias fueron cuando pude compartir el servicio en la iglesia y trabajar codo a codo con amigos, con conocidos. Experiencias un montón. Recuerdo el pelotero con Nancy, con Sandra, pero hay un montón de situaciones en donde yo las tengo guardadas en mi corazón de haber podido trabajar en equipo, haber servido juntos. Y eso forma a las personas y forma a las relaciones dentro de la iglesia. De 2 en 2. Ahora, podemos ver en el verso 16 que hay una transferencia en el rechazo. El verso 16 lo dice muy claro Jesús. Nosotros debemos realizar la tarea. El trabajo es del Espíritu Santo. El trabajo es de producir el resultado. Y si hay rechazo, Él, Jesús, asume el costo. Él se hace cargo. No debemos tomar el rechazo a título personal. Él asume el costo por ti. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, se le apareció Jesús y lo tiró al piso y le dijo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, Jesucristo lo cruza diciendo y preguntándole, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos nosotros, Satanás con 1 metro de rechazo, enseguida lo transforma en 1 kilómetro de desaliento y enseguida lo multiplica a 1000 kilómetros de desesperación. Jesús te dice, déjame a mí. Él es el responsable. Él es el que toma el costo del rechazo. Es que Jesús responde adecuadamente. Nosotros, de manera impotente, empeoramos la situación muchas veces al querer hacer justicia por mano propia. Es que no entendemos bien el fondo de la situación, de qué se trata. Ya en Romanos 2:2, Pablo nos advierte y nos deja bien claro que la justicia es un asunto de Dios y para Dios toda justicia llega en su tiempo. Hay un tiempo en el cual Él va a impartir la justicia y se va a hacer blanco sobre negro. Si tenemos éxito en la tarea en que hemos emprendido o si somos rechazados, de nada tenemos para gloriarnos, de nada tenemos por hacernos responsables. Tenemos una gran responsabilidad, es verdad, hacer nuestra tarea asignada, pero el resultado no depende de nosotros. Y esto es una gran liberación, es un acto de libertad que se nos otorga al no hacernos cargo por esto, ya que ni el rechazo ni el éxito nos corresponden. Jesús transfiere ese rechazo. Pero quiero hacer una tercera observación. Allá en el verso
17, 19, Jesús y los discípulos regresan de la tarea encomendada. Casi después de haber dado las indicaciones, acto seguido, Lucas narra que al regresar los 72, lo hicieron felices, estaban alegres. Yo me quiero imaginar la cara de esas personas volviendo al encuentro con Jesús. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre, decían. Y Jesús les respondía, afirmando lo que habían hecho y lo que habían vivido en sus propias vidas, confirmando eso que había sucedido, diciéndoles, yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Pero acto seguido los pone en ubicación, les da la certeza de que no era eso lo importante. Lo importante es que anotemos nuestros nombres en el reino de los cielos. Y una segunda cosa es que los discípulos llegaron felices, llegaron alegres. Pero hay una diferencia entre el versículo 17 y el versículo 21. Los discípulos llegaron alegres. La palabra en original es jara, que tiene que ver con una sensación interior de alegría. Pero Jesús en el verso 21 dice que se regocijó. Es otra palabra la que se utiliza. La palabra es agalio, que quiere decir un salto de alegría. Es como que si hubiese tenido un desborde de júbilo y hubiese pegado un grito de alegría. Sí, eso es lo que me alegra, un desborde de júbilo. Esa fue la reacción de Jesús. O me quiero imaginar por lo que describe el término que acabamos de conocer. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que Jesús saltó de alegría al verte llegar? ¿Por qué estaba así Jesús? Por un lado, porque estaba viendo la derrota de Satanás. Era un hecho. Estaba siendo ratificado por sus discípulos. Jesús nos dio y tenemos potestad, tenemos autoridad. Nada nos detendrá, dice su palabra. Nada nos puede hacer frente a los hijos de Dios. Jesús en el verso 19 dice, nada nos detendrá. Entonces, la victoria de sus discípulos, que fueron capaces de creer en cosas imposibles, fue lo que arrancó la sonrisa y el júbilo de nuestro Jesús. Los discípulos fueron capaces de creer cosas imposibles, aunque poquito tiempo atrás habían sido incapaces de resolver el mismo problema. Como por ejemplo en Lucas 9:37, algunos versículos anteriores a lo que leímos, los discípulos no habían podido liberar a un muchacho endemoniado. Habían sido víctimas de un fracaso. No lo habían podido resolver. Sin embargo, ahí estaban arrancándole una sonrisa a Jesús. Y eso fue porque salieron de la zona de confort, pudieron correrse de su comodidad, pudieron correrse de la seguridad que tenían al lado del Maestro. Y caminaron de dos en dos, no por vista, sino por fe. Jesús es ahí que da esos gritos de júbilo, de regocijo, alabando a Dios. Gracias Dios, porque estos discípulos que son como niños, ahora, sin darse cuenta ellos tal vez, tenían escondido en sí la grandeza de Dios. Tenían una fe genuina, con poder y sin poderosos.
Tenían una fe simple, con sabiduría, sin sabiondos. Habían llevado la revelación de Dios a otras ciudades. Habían llevado la liberación de Dios, la liberación que trae Dios de los pecados, a otras ciudades. Habían estado frente a frente con hombres en su necesidad más profunda. Y es así que Jesús saltaba de alegría. Es que, para ir terminando, somos llamados a trabajar en equipo, sin mayores, pero siendo responsables. Anímate a vivir una fe en compañía. No vivas una fe en soledad. Unite, acompañá a otros en la tarea. Y descansa en Jesús. Aprende a confiar en Él. Deja tu carga en Jesús. Descarga el rechazo que hayas recibido en las manos de Jesús. Él ya se hizo cargo en este tiempo de tu carga. Hoy puede ser el día en que le arranques una sonrisa a Jesús, en que hagas saltar de alegría a Jesús, así como un padre con su hijo, al que lo ve crecer, al que lo ve tomar buenas decisiones, afirmado en su camino y también progresando. Dios te bendiga en este tiempo, que puedas dar estos pasos que saquen una sonrisa y un grito de júbilo a nuestro Señor Jesús. Nos despedimos ahora mirando algunos anuncios y nos encontramos por Zoom en la plataforma para orar por todos los motivos que ya comparte Guillermo López todos los miércoles. Si no nos podés acompañar por Zoom, nos despedimos con una oración y nos despedimos con una oración de ustedes en sus casas. Amén. El viernes 25 a las 17 horas, a través de un Zoom, nos encontramos los hermanos y las hermanas de Eterna Primavera. El mensaje estará a cargo de nuestro pastor José Luis López. Los esperamos.